Un saludo, queridos hermanos. Este es el Ministerio del Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificación del pueblo de Dios. Hoy vamos a continuar con las clases. Por lo tanto, no cierre su Biblia. Vamos a adorar al Creador. Ay, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. A ti sea el honor, Padre. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Bien, queridos hermanos, la clase vamos a estudiarlo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver que ahora vamos a desarrollar el tema diferente a lo anterior. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios de la gloria, Padre Santo, es tu palabra y es bendecida. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase. Es para edificar al pueblo tuyo, Señor, para que mis hermanos sean edificados a través de las clases. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, en la clase anterior hablé sobre la sentencia sobre la serpiente. Hoy voy a continuar hablando, pero la sentencia a la mujer y al hombre, y por ende varios puntos a observar. Como una forma de introducción, hermanos, la mujer ha sido sentenciada. Dios la sentenció con maldición y bendición. En primer lugar, vamos a observar, la maldición consistía en el hecho de que el Señor multiplicaría los dolores de sus preñeces. La maternidad originalmente debía ser un logro de un propósito lleno de gozo, lleno de felicidad. Pero ahora, hermanos, estaría acompañado con dolor y con tristeza. Aquí hay un punto a observar. Tanto la vida de la mujer como la vida del prole correrían peligro debido a la debilidad física producida por el pecado. Cuando leemos el libro de Juan 16:2, dice: la justa represalia ya hacen aquella que buscó los dulces placeres en el acto de comer el fruto prohibido. No se encuentra deleite, sino dolor, ni gozo, sino tristeza. Hermanos, además de todo esto, la verdadera subordinación de la creación se convierte en sujeción. El matrimonio ahora va a ser
gobernados por los deseos instintivos, tanto pasivos como activos. A pesar de eso, la mujer recibe bendición de concebir hijos, aunque al hacerlo tenga que someterse a la voluntad del marido. Es una voluntad. Ahora la frase, tu deseo será para tu marido, parece ser una acción taliónica, un deseo así, es decir, hermanos, medida por medida. La idea sería la siguiente: tú fuiste en tu marido y le hiciste hacer lo que querías. Por consiguiente, tú y tu descendencia femenina estarán sometidos a sus esposos. Los anhelarás, pero ellos serán las cabezas de sus familias y os gobernarán. En su trato con la serpiente, Eva había procurado emanciparse, entiéndalo bien, a sí misma del hombre. Pero ahora llevaría la carga de su deseo por el hombre en sujeción a él. Vamos a ver realmente ahora cómo es la sentencia para el hombre. Ya sabemos lo que va a sufrir la mujer, pero ahora veamos al hombre. Seguimos observando y estudiando la palabra en el capítulo 3, versículos 17 al 19, y nos dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita, oiga bien, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos, sí, todos los días de tu vida. Ahora, aquí observe que la maldición sobre el hombre parece ser más sobre el medio en el que vive que sobre él mismo. Hay maldición en la tierra. La causa del juicio de Adán es expresada mediante la frase, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Hermanos, entiendan esto. El error fundamental de Adán fue obedecer a su mujer en vez de obedecer a Dios. El hombre fue creado para obedecer, para gobernar, entre otras cosas. Pero Adán se sometió a la voluntad de Eva y suslavó, escuche bien, y suslavó el mandato expresado por Dios. Ahora, la tierra que debía estar sometida a la autoridad de Adán. Observe bien, la tierra que tenía que estar sometida a la autoridad de Adán es maldita por causa de la rebelión del hombre. Ahora, miremos esto. Cuando se habla la frase, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, realmente describe la magnitud de la desobediencia del hombre. Pablo dice en Romanos 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por causa de su propia voluntad, sino por causa de la que le sujetó en esperanza. Hermanos, ahora observe este panorama. La maldición de la tierra implica que la agricultura sí se convierte en una tarea agónica para el hombre. Lo que debió ser un deleite realmente se convierte
en un arduo trabajo. Aquí es cuando Génesis 3:17, por primera vez, Adán es usado con un nombre propio. El texto literalmente dice a Adán. No hay artículo definido delante del sustantivo. ¿Por qué? Porque hay que observar estos puntos. En primer lugar, la tierra es maldita y es el resultado del trabajo, del dolor, de la frustración, del sudor diariamente que le va a recordar al hombre su desobediencia. Segundo punto, observar, la muerte azotará al hombre y a su descendencia. La muerte física no va a ocurrir inmediatamente. Dios concede al hombre tiempo para el arrepentimiento. Pero además, es poco probable que Dios crease en aquel momento los espinos y los cardos. ¿Se acuerda usted que creyó y cuando Jesús quiso comer encontró espinos y escardos? Quizás sea mejor pensar que hubo un deterioro progresivo de la naturaleza. Evidentemente hubo un desequilibrio en la creación como resultado del pecado. Sí, Dios no creó la muerte, y esto tiene que estar claro. Dios no creó la muerte en un sentido directo, sino que retiró la extensión de un poder que haya mantenido un equilibrio de la vida y el orden. Ahora, este acto de Dios hizo que las cosas se desintegraran paulatinamente hacia el desorden y la muerte. Génesis 3:18 a su vez nos dice, espinos y cardos te producirá y comerás, plantas del campo. Hermanos, hay que aclarar sobre los espinos y cardos. No son plantas realmente para el consumo humano, pero sí son obstáculo para la cosecha. Crecían espontáneamente y el hombre tendría que afanarse duramente para quitarlos del campo y así poder cultivar la tierra. Cuando el Mesías regrese a la tierra, habrá una regeneración que cambiará la condición presente del planeta Tierra. Ahora, el salmista, sí hermanos, dice en el 72:6, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba en la tierra. También Génesis 3:19 nos menciona, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es triste, pero es la realidad. El hombre fue creado originalmente para gobernar la tierra. Adán era el mayordomo de Dios. Él era el mayordomo de Dios en la tierra y como tal debía gobernar. El nombre y en la autoridad del supremo Dios, del Creador. Pero el pecado ha transformado la condición original. Esta condición original del hombre fue cambiado. ¿Por qué? En lugar de producir felizmente el alimento para el hombre, ahora la tierra tiene que ser labrada. Diariamente hay que labrarla.
Ahora entienda esto. Los espinos y los cardos tenían que ser eliminados. Adán, su descendencia tendrían que sudar para poder comer el pan de cada día. El cuerpo de Adán había sido formado del polvo de la tierra y el soplo de Dios. Lo había hecho un ser viviente y eso ya lo hemos estudiado. Pero ahora, a causa de la caída, el cuerpo de Adán ahora regresaría al polvo de la tierra. Entendamos esto entonces. Nuestra esperanza radica en el hecho de que el postrer Adán, entiéndalo bien, vendría para destruir por medio de su muerte al que tenía el poder de la muerte. Esto es el diablo. Y lo menciona el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. El postrer Adán, es decir, el Mesías, vino para destruir el pecado y la muerte mediante el sacrificio en la cruz del Calvario y también de su gloriosa restauración que nos explica en 1 Corintios 15, 47 al 48. La creación presente está sujeta a vanidad e inutilidad en lo que respecta al propósito original de Dios. Cuando el Mesías venga, todas las cosas serán restauradas, de acuerdo al libro de Hechos 3:21 y Hechos 2:14. Nos dicen esto. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas corren el mar. Es interesante todo esto que usted lo entienda. Ahora, el apóstol Pablo también explica el significado teológico de lo ocurrido en el libro de Génesis capítulo 3. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Pablo explica, vamos a escuchar, las implicaciones de la muerte y la resurrección del Mesías. El apóstol dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Sí, hermanos. Este aguijón es el pecado. La muerte es la paga del pecado. La muerte es la paga del pecado. El problema del hombre es que es pecador. El hombre es pecador y por lo tanto está siempre bajo maldición. El ser humano ha sido cegado por el pecado y es incapaz, hermanos, por sí mismo de resolver su caótica situación. El Dios de este siglo, es decir, Satanás, la serpiente antigua, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no lo resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, de acuerdo a 2 Corintios 4:4. Ahora veamos con detenimiento que Dios dejó una provisión para el hombre y veámoslo en lo que es el capítulo 3 del 20 al 24. Felizmente hay un remedio para el aguijón de la muerte. Ese remedio se encuentra en la obra realizada por aquel que es la simiente de la mujer, es decir, de Jesús, el Mesías, quien dio su vida para rescatar a los pecadores. Todo aquel que se refugia en su gracia soberana y se acoge a los beneficios de la obra
redentora, recibe el perdón de sus pecados y Él regala de la vida eterna. Jesús, sí hermano, Jesús es el Mesías. Con su muerte y resurrección venció. Sí, venció la muerte de una manera total y definitiva. Y lo dice Juan capítulo 11, versículo 26, 25 y 26. Para todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Dios manifiesta su gracia soberana, haciendo provisión para el hombre pecador que cree en Él. Vea Génesis capítulo 3, versículos 20 y 21. Ahora, observe con más detenimiento qué pasa con Eva. A Eva la consideran la madre de todos los vivientes. Usted ve capítulo 3, versículos 20 y 21. El nombre de Eva significa vida o viviente. Eso es lo que realmente significa el nombre de Eva. Es un testimonio de la fe de Adán. Habiendo escuchado la promesa de Dios en el capítulo 3:15, Adán concluyó, entienda, que Eva sería la madre no solo de la raza, de toda la raza humana, sino de manera particular de la naturaleza humana, de la simiente prometida. Recuerde que esto es lo que decía Adán. La declaración hecha por la narrativa indica que hay más a la vista de una simiente física. Adán ve a Eva como aquella a través del cual vendría la victoria sobre la serpiente. La ve. La ve como la madre de la simiente que cancelará el aguijón de la muerte y librará a los redimidos de Dios. Ahora, la declaración de Adán evidencia obviamente que había creído en la gracia de Dios. El hombre había oído la palabra del protoevangelio del Génesis 3:15 y la había recibido en arrepentimiento y fe. Ahora, ponerle nombre a su esposa es una evidencia de su genuina respuesta a la palabra de Dios. Pero además, el resumen de nombrar a Eva como madre de todos los vivientes, el texto sugiere que Adán restauró su comunión con Dios. Y además de restaurar la comunión con Dios, que Eva daría a luz hijos. También apunta el hecho de que a la postre nacería la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. También cabe mencionar que el nombre Eva aplaude el hecho de la sobrevivencia de la raza humana y la victoria sobre la muerte, ya que el plan original de Dios no será derrotado por el maligno. Dios tendrá la victoria. Él vencerá. Cuando vemos y estudiamos el 3:21 del libro de Génesis, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto vamos a explicarlo y entiéndalo bien. Anótelo. Evidentemente Dios sacrificó animales y la piel hizo túnicas para reemplazar las hojas de la higuera. Recuerde, Dios sacrificó animales. Hay sangre. Y la piel le hizo túnicas, tanto para Adán como para Eva, para cubrirse su desnudez. Los delantales de hechos de hoja de higuera eran inadecuados, obviamente, y Adán y Eva necesitaban algo diferente para cubrir su vergüenza. Ahora, entienda esto.
Aunque el acto, aunque el acto de Dios tiene como objetivo resolver una cuestión física en Adán y Eva, lo cierto es que el texto se proyecta mucho más lejos y profundo. Hay aquí una clara lección acerca de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre derramada en el Calvario por la muerte del Cordero de Dios es el único sacrificio que quita el pecado del mundo. Vea el libro de Juan 1:29. Pero también es apropiado que Dios, quien hace el sacrificio final del pecado, también haga el primero para cubrir la vergüenza del primer hombre. Y es adecuado las túnicas de pieles cubran la culpa del primer hombre. Aquí usted entienda qué es lo que hace el Padre, el Dios, qué es lo que hace y qué es lo que va a hacer Jesús. Ahí hay que entenderlo. Y todo lo hace por la gracia soberana. Siglos después, el postrer Adán haría el sacrificio final en el pecado. Observe cómo Dios hizo el primer sacrificio, sacrificando a los animales. Luego, Jesús hace el sacrificio final por el pecado mediante el sacrificio de provisión para cubrir por sí mismo con manto de justicia y vestidura de salvación a los redimidos, de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 61:10. Ahora, hay varias verdades que se derivan del acto de Dios al cubrir los cuerpos de Adán y Eva. En primer lugar, observe usted esto: la necesidad de realizar un sacrificio. Pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De acuerdo a Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Para que pueda haber perdón de pecados, es necesario que haya un sacrificio. Ahora, en segundo lugar, está presente. Dios sacrificó un animal inocente para cubrir la vergüenza del culpable. Ese acto divino apuntaba al sacrificio sustitutorio del Mesías. Efectuaría en la cruz. Jesucristo, como el Cordero de Dios, dio su vida en rescate de muchos confundidos. De acuerdo al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 45. Ahora bien, finalmente, Génesis 3:21 también presenta en un cuadro. Presenta el cuadro realmente para que usted pueda ver. Este cuadro de un sacrificio penal, es decir, un sacrificio diseñado para pagar el castigo por el pecado. La muerte violenta por el pecado. El sacrificio. La muerte violenta de la víctima inocente. Esto apuntaba al inconmensurable acontecimiento de la cruz del Calvario, donde Jesús, el Mesías, dio su vida para salvar a todos los pecadores. El texto dice que Jehová, Dios, vistió a Adán y a Eva. Dios hizo provisión para ellos y los rodeó de manto de justicia, de acuerdo al libro de Isaías 61:10. 61:10. Recuérdelo, estúdielo, analícelo. Del mismo modo, Jesucristo, el Cordero de Dios, cubre con justicia a todo pecador que viene a Él por la fe. La justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios, porque Él es Dios. Solo cubierto de la justicia divina, el pecador puede entrar en la presencia de Dios, de acuerdo al libro de Juan 14:6, o el libro de Romanos, capítulo 5, del 1 y 2.
Pero además, hermanos, entienda esto. La simple frase, y los vistió. Porque a veces uno lo lee, pero no le pone importancia, sino entienda ahora. Y lo vistió, describe una imagen de tierno cuidado de Dios para Adán y para Eva. A través de su sacrificio, el Señor restauró, entienda, el Señor restauró la enajenada pareja a la comunión con Él, el uno con el otro. Ese es el acto de soberanía, gracia de Dios que debe producir gratitud, humildad en el corazón humano. Ahora observemos este último tópico que voy a tomar. Adán y Eva son expulsados del huerto. Recuerde, fueron castigados, pero las consecuencias, hay consecuencias en el pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia de Adán y Eva? Expulsados del huerto. Cuando usted lee, estudia, capítulo 3, versículos 22 y 24, dice así: y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue la mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Hermanos, esto es importante que usted lo entienda también. Quien habla y dicta la sentencia es Jehová Dios. Él es el que dice qué es lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Jehová es el nombre que relaciona con su fidelidad en el cumplimiento de las promesas. Y Dios Elohim, recuerda cuando en la primera clase estudiamos, destaca su soberanía y su universalidad sobre toda la creación. La justicia de Dios demanda el castigo. Todo pecador ha pecado, Dios le perdona, pero hay consecuencias. Dice su palabra, su justicia de Dios demanda el castigo del pecador, pero su amor y su compasión, la imposición de condición de vida que fueron. Y esto entiéndalo, hermanos, porque a veces entienden mal, calculadas para ayudar en la realización del estado, el estado perdido del hombre y la búsqueda de una liberación salvadora. El Dios de toda gracia es también el Dios de justicia. Ahora entiende esta parte. Adán y Eva, así como sus descendientes, comienzan a experimentar una vida de miserias, fracasos, que conduce a la perdición externa, una perdición eterna. La única posibilidad de liberación descansa sobre la obra de la redención realizada en la cruz del Calvario. Cuando la simiente de la mujer, Jesús el Mesías, aplaste, sí hermanos, la cabeza de esa serpiente de una manera definitiva. Solo mediante la fe en el sacrificio de Cristo, el pecador puede ser librado de la muerte. Sí, pero esa muerte segunda. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Obviamente, sin duda, Jehová Dios ha hecho todo lo necesario para librar al hombre de la condenación eterna. Génesis 5, 21. Ahora, la frase como uno de nosotros ha llamado la atención a muchos. Algunos comentaristas afirman que se refiere a ángeles. Realmente no puede ser esto cierto.
Si bien es cierto que la doctrina de la Trinidad no aparece de manera clara, expuesta claramente en el Antiguo Testamento, no es menos cierta que el Antiguo Testamento señala el camino a esa verdad bíblica. Es el Nuevo Testamento donde se enseña con plena claridad que hay un solo y único Dios vivo y verdadero, que ha existido siempre y existirá por toda la eternidad. En esto vemos que hay tres personas. La Biblia enseña, y esto tiene que usted tener. La Biblia enseña tanto la unidad de Dios como la Trinidad de la deidad. Dios es uno en esencia y tres en persona. Génesis 3:22, la parte B dice, ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, la segunda parte de Génesis 3:22 contiene una estupenda manifestación de su gloria y la misericordia de Dios hacia Adán, después de haber desobedecido a Dios. Era de vital importancia que el hombre fuese absolutamente imposibilitado de tener acceso al árbol de la vida. Dicho árbol tenía la virtud de mantener la vida física permanentemente al hombre. Es decir, Adán hubiera podido alcanzar la inmortalidad si hubiese comido del árbol de la vida. De haberlo hecho, hermanos, hubiese vivido para siempre en su condición de pecador, con toda la miseria de esa condición que lo lleva en sí mismo. Ahora, el hombre no puede, ni hubiese conseguido la razón principal para que lo que fue creado, es decir, vivir en comunión con Dios. Vea usted a Juan 17:3. Pero también vea Génesis 3:23, donde dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Yo pienso, imagino, ¿cómo habrá sido ese momento? Lo saca ahora, ¿para qué? Para que labrase la tierra del que fue tomado. Debe ser triste, como es la triste la del hombre pecador, que no se arrepiente. La expresión "y lo sacó" es enfática y podía producirse "y lo expulsó". Es una forma de decir, lo expulsó del huerto del Edén. Había sido plantado para el hombre, para que disfrute plenamente de las bendiciones de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 8 al 15. Pero a partir de la caída, hay un cambio importante en su vida. Por decreto divino, no es por otra cosa, es porque Dios lo estableció. El hombre es expulsado del huerto y tiene que esforzarse para labrar la tierra en vez de ejercer dominio sobre la tierra. Él tenía el poder, ahora ya no lo tiene. Adán está a merced de lo que la tierra, ¿qué? De lo que la tierra le dé para su sustento. Ha cambiado. Ya no es jefe, ahora es un esclavo, en lugar de ser señor de la tierra. Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, voy culminando, hermanos. La expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén no solo se limitaba al ámbito de lo físico, sino también en lo espiritual. Sí, hermano, la comunión entre Dios y el hombre fue quebrantada. En conclusión, el pecado de Adán ha tenido 4
grandes consecuencias en la esfera teológica. Anótelo o escúchelo atentamente. Primero, la culpa de su primer pecado ha sido imputada para toda la humanidad, en virtud del hecho de que Adán, en virtud de que Adán ocupa la posición representativa de toda la posteridad delante de Dios, de acuerdo a Romanos 5:12. Segundo punto, el pecado original está adherido al hombre y a la posteridad de Adán ha heredado una naturaleza corrompida y depravada de su pecado. El pecado ha afectado a todas las áreas de la vida espiritual, también de la vida física, de la vida emocional, de la vida intelectual. Vea Efesios capítulo 2, versículo 3. Tercer punto a observar. Desde la entrada del pecado, la posteridad de Adán es totalmente incapaz de producir algo que le haga conseguir el favor de Dios. Y usted lo puede ver en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. El último punto. A causa de la caída, la raza humana está sujeta al castigo eterno. Apocalipsis 20, del 11 al 15. La única solución, y escúchelo bien, para el pecador perdido es acercarse a Dios mediante aquel que derramó su sangre, es decir, dio su vida para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ese es mi Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Bendiciones.